El presente mensaje titula El altar de Dios y la ofrenda. Dios, antes de aceptar una ofrenda, primero pesa el templo del hombre y su corazón. Porque lo más importante para Dios es nuestra vida espiritual, nuestro templo, nuestro corazón. Esa es la ofrenda que agrada a Dios, una adoración en espíritu y verdad. Por tanto, ofrendar por ofrendar es vanidad, vanidad que lleva a cautividad. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4, la palabra de Dios dice: Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. El versículo dice que Jesús, levantando los ojos, vio a los ricos, mientras éstos echaban sus ofrendas, ya que Dios está presente en el momento de las ofrendas, pues son para Él. Entonces, antes de recibir la ofrenda, Dios primero mira al hombre, mira su templo, mira su altar. Pues es el hombre con su templo en santidad el que va a santificar su ofrenda. Por tanto, al haber Jesús visto que estos ricos ofrendaban de lo que les sobra, Jesús miró el templo de estos varones, quienes desnudaron su corazón a Dios, pues su templo era un altar de religiosidad, de ingratitud, un templo de vanidad, pues daban ofrendas por ofrendar, obligados a la rutina practicada por años, por religiosidad, sin la existencia de amor o gratitud como fue establecido. Todo lo contrario a la viuda, la cual Jesús la miró, miró su templo, miró su corazón, vio su altar de amor, gratitud, fe, pues aunque esta pobre viuda solo tenía 2 monedas, prefirió quedarse ella sin nada, pues amaba a Dios por sobre todas sus circunstancias, y para ella era importante honrar a Dios, porque ella había comprendido que a Él le pertenece todo. Esta pobre viuda había aprendido a amar a Dios por sobre todas las cosas, incluso de ella. Lo que hizo esta viuda es digno de alabanza y de recordarlo. Y aunque hoy la viuda no está entre nosotros, seguiremos hablando de ella y de su ofrenda, tal como lo dijo Jesús, porque hacer lo que hizo la viuda es un testimonio de amor y de fe y la forma como se debe de llevar una ofrenda a Dios. Lo importante para dar una ofrenda es primero santificar nuestro templo, nuestro altar, porque ciertamente nosotros somos el templo de Dios. Y nosotros, como templo de Dios, santificamos nuestra ofrenda. La cantidad de la ofrenda no es importante, por tanto nadie debe forzar a dar una ofrenda. Tampoco debería ser parte del rito o agenda del culto en la congregación, como muchos tienen por costumbre. En la congregación del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la gente pasaba a dar las ofrendas sin que nadie se las exigiera. La gente tenía una cultura de presentarse delante de Dios con agradecimiento. Nadie le pedía ni que vendiera sus casas,
o terrenos. Ellos lo hacían guiados por el Espíritu Santo. Así debe ser la forma de ofrendar del cristiano, ofrendar bajo la guía del Espíritu Santo y no bajo la guía de la palabra del hombre, pues una ofrenda no se mide por la cantidad, porque de nada sirve una abundante ofrenda si ésta no tiene un templo, un altar que la santifique. Jamás subirá al cielo, pues la forma de pensar del hombre es terrenal y limitada, sesgada a la cantidad, y se piensa erróneamente que cuanto más abundante sea la ofrenda, Dios se agradará, lo cual es falso, pues si ofrendamos unos cuantos centavos con nuestro templo en santidad, con nuestro altar en justicia y pureza, la ofrenda será santificada y será de olor grato para Dios y recibida. Que los millones y millones que algunos dan con un altar y un templo derruido, en escombros, en pecado, que nunca recibirá a Dios ni subirán al cielo. Semejante es a lo que hizo el rey Saúl cuando se atrevió a dar ofrenda de paz y holocausto a Dios en el monte de Gilgal, con su templo en pecado, con un altar en ruinas, y a pesar que cumplió todos los requisitos y procedimientos para dar una ofrenda a Dios, Dios no la recibió, porque Dios mira primero al hombre y luego la ofrenda. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13, la palabra de Dios dice: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Como dijimos, ofrendar es un acto de adoración a Dios y no debe ser ofrendar por ofrendar. Debemos de ser conscientes que al llevar una ofrenda a Dios, estamos yendo al encuentro con Dios, cuyo acto debe ser sublime y debe de hacerse en santidad y reverencia, pues Él es el creador de los cielos y de la tierra, el eterno, el que vive y vivirá y reina eternamente. Hoy la congregación está llena de iniquidad, porque fueron movidos a ofrendar y ofrendar por los motivos incorrectos, y han enseñado a la congregación a no tener temor ante Dios, rebajando la naturaleza de Dios a la del hombre, y tratan de sobornar lo insobornable, es decir, tratan de sobornar a Dios para que le suelte la casa anhelada, el negocio anhelado. Esto es terrible, pero eso es lo que han hecho hasta el día de hoy. Una gran cantidad de los que se dicen ser la iglesia de Cristo siembran y siembran con el corazón lleno de pecado, con un templo en ruinas y en escombros. Todo por conseguir riquezas materiales, lo cual no debería de ser, y lo cual es contrario al acto de amor que debe ser la ofrenda. Un acto de adoración en espíritu y verdad, un acto de amor y desprendimiento que nos mostró la viuda, que echó sus 2 últimas monedas. Ella ofrendó de propia voluntad, solo deseando conectarse con su Padre Celestial. No estaba esperando la casa anhelada ni cosa parecida, el cual debemos de aprender. En el caso de Caín y Abel, los dos fueron llevando una ofrenda a Dios, pero solo recibió una ofrenda y la otra no la recibió Dios. ¿Por qué?
Muchos dicen que es porque Caín llevó verduras podridas, otros dicen porque su ofrenda fue incorrecta, porque la ofrenda correcta era una oveja y tantas otras interpretaciones, pero ninguna dice lo que realmente sucedió. Lo que sucedió es lo siguiente. Dios, antes de mirar la ofrenda, primero mira al hombre, mira su templo, mira su corazón, porque escrito está y dice, Jehová miró a Abel y su ofrenda. Repito, Jehová miró a Abel y su ofrenda. Y miró Jehová a Caín y su ofrenda. Y miró Jehová a Caín y su ofrenda. Es claro entonces que Dios primero mira al hombre, mira su templo, mira su altar, mira su corazón, antes que la ofrenda. Porque es el hombre con su vida en santidad y pureza quien santifica la ofrenda para que sea recibida por Dios. Entonces tenemos que Caín fue con su templo, con su altar en ruinas, llevando ofrenda a Dios, pues en su corazón estaba la envidia, el homicidio, la muerte. Por eso su ofrenda no fue recibida. Por eso dice, vio Dios a Caín y su ofrenda. Dios miró a Caín y él estaba en pecado. Por dicha razón no fue recibida su ofrenda. Todo lo contrario a la de Abel. Miró a Abel y vio santidad, justicia, y fue recibida por eso su ofrenda. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 4, la palabra de Dios dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si leemos con cuidado estos dos versículos, comprenderemos que cada vez que llevamos una ofrenda a Dios, nos sometemos voluntariamente a ser pesados en la balanza de Dios. Nos sometemos a su justicia. Nuestro ser pasa por los ojos de Dios. Dios pesa nuestro ser, nuestro templo, nuestro altar. Y luego de ser hallados justos, solo entonces nuestra ofrenda es aceptada. Por lo tanto, la ofrenda no depende de sí misma, porque en sí misma ella no tiene valor ni poder, sino que la ofrenda depende del hombre, de su templo, de su altar. Si el hombre sale aprobado, entonces la ofrenda es recibida. Si el hombre no sale aprobado, entonces la ofrenda no es recibida y se queda en el canastillo y nunca subió al cielo. Oh Dios, cuán santo eres y digno de toda honra y alabanza. Cuán dulces son tus palabras, Señor, y te doy gracias por haber desatado esta palabra en este tiempo a través de tu Santo Espíritu. Sinceramente, pan del cielo hemos comido el día de hoy. Por tanto, hermanos, es claro que la ofrenda depende del hombre. Todo aquel que quiera llevar una ofrenda a Dios, primero tiene que limpiar su templo, tiene que limpiar su altar, tiene que estar en santidad y justicia.